Bueno, ya estamos aquí con la presencia de Rodrigo Álvarez para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo andás? Bien, Gracias por estar una vez más aquí. gracias por invitarme. Bueno, en las últimas semanas venimos conociendo nuevos datos sobre la marcha de la economía que, como es de esperar, son datos negativos. El último de ellos fue el correspondiente a la actividad industrial, que cayó un 5,6% en agosto en relación al mismo mes del año pasado y acumula 4 meses consecutivos de caídas interanuales, la mayoría de ellas por encima del 5%. ¿Hasta cuándo, Rodrigo, crees que vamos a seguir viendo estos datos tan negativos? Y bueno, claramente hasta el primer trimestre del año que viene, ¿no? Porque hay que recordar que parece que pasó un siglo, pero el primer trimestre de 2018 crecíamos al 4 o 5%, ¿no? Sí. De aquel entonces pasaron tantas cosas que nos parece otra historia por completo, pero cuando comparemos con el año que viene, cuando comparemos con el primer trimestre de este año, obviamente las comparaciones no van a ser buenas y lo que estamos planteando en última instancia es que... Recién en el segundo trimestre empezaríamos a ver los primeros datos positivos si todo va bien, ¿no? Si todo va bien, cosecha gruesa mediante, ahí empezaríamos a ver la recuperación. El problema o lo que planteamos es que primero la recuperación va a ser, digamos, muy lenta, anémica, obviamente eso nos preocupa, pero sobre todo nos preocupa que va a ser desde un lugar muy bajo, de una actividad que entre puntas puede caer 6, 7 puntos. Entonces, lo que nosotros vemos, y de hecho es lo que se discute hoy, y nosotros lo planteamos hace bastante tiempo, es que 2019 va a ser un año de caída de la actividad, y esto quiere decir que en promedio la actividad va a estar por debajo incluso del promedio de este año. Sí, justamente, bueno, hablábamos el miércoles pasado del pronóstico, ¿no?, del Fondo Monetario Internacional que se conoció esta semana para la economía argentina, que estima, ¿no?, prevé una caída del 1,6% para el año que viene, ¿no? Sí, bueno, hay que tener en cuenta que estamos en medio de un proceso de consolidación fiscal. Esto le resta potencia a la demanda el año que viene, el salario, digamos, las perspectivas de recuperación también son pobres, y hay que pensar que en un año con elecciones la inversión siempre se muestra reticente, reacia. Entonces, el único componente que puede traccionar son las exportaciones, y la economía argentina es una economía que no está orientada al mercado externo, con lo cual la atracción de las ventas externas es relativamente baja en medio de un proceso donde sabemos que la incertidumbre va a ser elevada. Entonces, claramente, digamos, lo que viene es una recesión prolongada. Rodrigo, ¿confías en esta política del doble cero? No te pregunto si te gusta o no te gusta, te pregunto si pensás que el gobierno va a poder lograr una meta tan ambiciosa, ¿no?, de déficit fiscal cero, al mismo tiempo que expande cero también la base monetaria. ¿Lo ves que se puede hacer eso? Bueno, ahí yo creo que el problema, yo creo que es factible, habrá que ver en última instancia cuándo ajusta la actividad económica, porque digamos, si uno analiza las problemáticas de la Argentina, la primera es estabilizar la nominalidad, que todavía no se ha logrado y que lo hemos discutido en muchas oportunidades, ¿no? Cada vuelta suba el tipo de cambio nos deja con más inflación y nos deja con una economía más golpeada, más deprimida. Ahora, detrás de ese problema viene la actividad económica, porque lo que implícito en este doble cero es, bueno, yo busco estos objetivos, pero la actividad económica que se ajuste, ¿no? Entonces, cuando yo subo la tasa de interés, la actividad económica, cuando subo la tasa de interés, todo lo que tenga que subir para que la base monetaria, por ejemplo, no crezca, lo que estoy diciendo es que la actividad económica en última instancia va a tener que ajustar todo lo que tenga que ajustar. Y ahí es donde entramos en una tercera discusión. Obviamente, el hecho de que la actividad ajuste implica un problema desde el punto de vista del empleo, ni hablar de la pobreza, y entramos en la tercera discusión, que es la sustentabilidad de la deuda, ¿no? Entonces, digamos, los problemas están encadenados. ¿Estás de acuerdo en haberle otorgado justamente prioridad a la estabilización, a esto que llamaste la estabilización de la nominalidad de la economía, que en verdad
para simplificarlo, sería la estabilización del dólar, ¿no? Con todo el arrastre que eso tiene, ¿no? Que estás de acuerdo con que se le haya otorgado esa prioridad y crees, digamos, que las herramientas que se están utilizando son las herramientas adecuadas o se podría haber utilizado un esquema que por ahí amenace tanto a futuro la actividad económica. Yo creo que el gobierno plantea un esquema donde no cambia algunas condiciones, por ejemplo, la movilidad de capitales, ¿no? Esto no quiere decir la disponibilidad de comprar dólares o no, sino la posibilidad de que esos dólares salgan tan fácilmente como lo hacen de la Argentina, que no exista ningún tipo de control a los movimientos de capitales y que nosotros tengamos una economía tan liberalizada como las más desarrolladas del mundo. Entonces, en este esquema... ¿Hubieras revisado eso? Yo creo que habría que haber revisado esto mucho antes. Obviamente, dado el esquema y cómo, digamos, esto nosotros lo venimos planteando desde la primer salto cambiario. No se tendría que haber abierto el cepo de la manera que se lo hizo. No se tendría que, digamos, nosotros estamos operando bajo un supuesto, que es que sobran dólares y faltan dólares. ¿No? Entonces, arrancamos el año con un supuesto, sobraban dólares, entonces se pueden liquidar los dólares en cualquier momento, se pueden sacar los dólares, es lo mismo invertir afuera que adentro, no tengo ningún tipo de control, ni siquiera tengo que abrir una cuenta en el banco para, los dólares no pasan por el circuito bancario, sino, digamos, los circuitos son los mercados de capitales. Entonces, digo, entre un cepo y la situación actual hay un abismo de matices y el gobierno, digamos, transitamos de un esquema al otro sin ninguna solución de continuidad. Entonces, y eso hubiera facilitado la estabilización del dólar. Esto hubiera facilitado la estabilización y hubiera evitado una sobrereacción en las variables, porque, digamos, acá no nos olvidemos que estamos discutiendo las tasas de interés que están en el cielo, pero la inflación en septiembre va a dar 7%. Entonces, cuando yo, digamos, anualizo esas tasas de inflación, ¿qué tasa de interés nominal tengo que generar para digamos, estabilizar la demanda de dinero, que la gente quiera seguir teniendo peso? Claro. Entonces, Rodrigo, hablaste de un tema muy importante que es el tema de la sustentabilidad de la deuda. Hubo algunos rumores de reestructuración, el gobierno tuvo que salir a aclarar. ¿Ves que la deuda argentina es sustentable en estas condiciones? No, yo creo que cuando uno analiza... Tenemos un minuto, Rodrigo, para cerrar. Concretamente, cuando analiza el perfil de vencimiento de la deuda, cuando hay que empezar a repagar el crédito del fondo, la presión y la necesidad de emisión de nueva deuda es demasiado elevada, con lo cual yo creo que hay incentivos, debería haber incentivos tanto del gobierno como de la oposición para modificar el artículo 65 que permite reprogramar, no reprogramar, pero generar algún canje o cambiar el perfil de vencimiento de la deuda sin demasiadas complicaciones legales y obviamente con acuerdos voluntarios por parte de los acreedores. Muchas gracias, Rodrigo. Nos vamos entonces con el análisis del economista Rodrigo Álvarez sobre los importantes temas que preocupan, sobre el futuro de la economía argentina. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.